Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estar trabajando lo que es la determinación de la constante del producto de solubilidad, mejor conocido como KPS. Para esta ocasión tenemos básicamente tres objetivos, y es que vamos a emplear el uso de un espectrofotómetro para determinar la concentración de un ion en una sal poco soluble. Vamos a utilizar lo que se le conoce como la ley de Beer para determinar la concentración de un desconocido, y vamos a calcular la constante de disociación para una sal poco soluble. El experimento de hoy, o el aspecto teórico de hoy, lo podemos dividir básicamente de la siguiente forma. Miren, nosotros perseguimos calcular el KPS de una sal. Para esto nosotros vamos a estar hablando de lo que son sales poco solubles, vamos a estar hablando de lo que es la ley de Beer y vamos a estar introduciendo lo que es el uso y los componentes de un espectrofotómetro. Dentro del tema de las sales poco solubles vamos entonces a definir cómo se expresa la constante de equilibrio cuando tú lo que tienes es una sal poco soluble. En los conceptos de la ley de Beer vamos a hablar de absorbancia, de transmitancia, y vamos a asociar la ley de Beer con lo que ya nosotros trabajamos en Excel al principio del semestre, que era una curva de calibración. Y en el caso del espectrofotómetro nos vamos a enfocar en los componentes de este. ¿Okay? Entonces, vamos a proseguir entonces con esta discusión. Mira, cuando nosotros tenemos una sal, nosotros estamos acostumbrados a pensar que las sales pues, son todas solubles en agua, y esto no es cierto. A decir verdad, existe una variedad de sales que no siguen ese comportamiento. Las sales que como tal son solubles en agua son aquellas sales que están formadas por familias, por los metales de las familias 1A y 2A. Metales que formen sales que no se encuentren en esta familia tradicionalmente van a ser sales que van a disolverse bien poco en agua. Así que cuando esto ocurre se utiliza el concepto de hablar de que la sal es poco soluble si su cantidad de la que se disuelve en agua es bien bajita, o insoluble si decimos de que prácticamente no se disuelve nada. ¿Ok? Cuando la solubilidad de la sal es baja en el agua, esta tiende a formar un equilibrio. O sea, yo tengo mi sal en forma sólida, ¿verdad? Mi compuesto iónico, y ese compuesto iónico, una pequeña parte se va a romper en el metal o en el catión que lo forma y en el anión que lo constituye. Como es tan poquito lo que se disocia, pues básicamente lo que yo tengo es un equilibrio entre la cantidad de la sal original, sólida, y las pequeñas fracciones de esa sal que se están disociando. Por ejemplo, nuestra sal de estudio de hoy se llama cromato de plata. Como la plata no es un metal de la familia 1 o de la familia 2, es una sal poco soluble, así que cuando yo la mezclo en agua, un poquito de esta sal se va a romper en plata y en el ion cromato. Al formar un equilibrio, entonces yo puedo tener la expresión matemática que me va a expresar dicho equilibrio, que es lo que nosotros llamamos la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando era un ácido lo llamamos Ka, cuando era una base lo llamamos Kb, y ahora que estamos hablando de una sal, pues lo vamos a llamar KPS en español, KSP en inglés. KPS significa constante de producto de solubilidad en español, y básicamente lo que relaciona es cuánto de la sal se disocia o se disuelve. Como puedes darte cuenta, la expresión de KPS para las sales poco solubles solamente consideran los productos, porque no se consideran los reactivos, porque el reactivo en esta reacción es un sólido, y a este punto debemos haber aprendido que ni los sólidos ni los líquidos puros, ¿verdad?, se consideran dentro de la expresión de la constante de equilibrio. Ahora,
¿Cómo nosotros podemos en el laboratorio medir experimentalmente el KPS? Pues mira, para eso debemos o vamos a tomar una ventaja de la solución o de la sal de cromato de plata. ¡Qué vaina! Tengo como... La sal de cromato de plata tiene una característica bien particular y es que exhibe color. O sea que si yo logro preparar soluciones de concentraciones bien bajitas, porque no son solubles, o son poco solubles, ¿verdad? Voy a notar que esas soluciones tienen color. Cuando una sustancia exhibe color, lo que nos quiere decir que las sustancias son capaces de absorber y de reflejar radiación. Y eso entonces nos lleva a un tópico o un tema que nosotros ya trabajamos o vimos en nuestra química general 1, que era lo que tenía que ver con el espectro electromagnético. Así que cuando nosotros vamos a trabajar o a ver el espectro, podemos darnos cuenta que el espectro, que básicamente lo que hace es describir la radiación en forma de onda, para ese espectro, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que la región visible, aquí, en esta parte, es donde yo voy a observar los colores. Por debajo de esa región o por encima de ella, pues no voy a tener la oportunidad de percibir la radiación, ¿verdad?, en forma de un color, ya que va a ser invisible para mí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que ahora vamos a ver lo que es la espectrofotometría. Y formalmente la espectrofotometría es una rama dentro de una subdivisión o división de la química que se llama espectroscopía. Y la espectrofotometría básicamente lo que se encarga es de medir la energía que un cuerpo, entiéndase por cuerpo, un objeto, una solución, un sólido, transmite o refleja por medio de la longitud de onda de esta radiación. ¿Okay? Así que la radiación básicamente que transmite un cuerpo en función de la longitud de onda es lo que va a medir la espectrofotometría. Hace muchos años, un científico alemán de apellido Beer, específicamente su nombre August Beer, estudió la relación del fenómeno que hace que las sustancias absorban luz. Y él desarrolló un modelo para relacionar, un modelo matemático, para relacionar la cantidad de luz que absorben las sustancias que se encuentran disueltas en una solución. A ese modelo lo vamos a conocer como la ley de Beer. Y la ley de Beer relaciona la cantidad de luz que absorbe una sustancia por el nombre de absorbancia. Y la absorbancia básicamente lo que se refiere, como lo acabo de decir, valga la redundancia, es la cantidad de luz en forma de energía, ¿verdad? O la energía en forma de luz que absorbe una sustancia. Esa cantidad de luz que se llama absorbancia va a depender de 3 factores. El primero de esos factores se le conoce como el coeficiente de absortividad molar. A ese factor se le asigna una letra griega que se llama la letra épsilon. Así que por eso es que usted va a hablar, o cuando si vuelve a escuchar la ley de Beer, le van a decir el épsilon de la sustancia, refiriéndose al coeficiente de absortividad molar. Este valor es característico de cada sustancia, o sea, yo tengo, por ejemplo, cromato de plata y él va a tener un valor de épsilon. Coloco sulfato de, vamos a ponerle manganeso. Y esa sustancia, esa sal va a tener otro épsilon. Permanganato de potasio, por ejemplo, va a tener otro épsilon. Y así sucesivamente. La aspirina, aunque usted no lo crea, también tiene un épsilon, el ingrediente principal de la aspirina. ¿Ok? Así que este es característico de cada sustancia. La letra B se le conoce como el ancho de la celda. Cuando usted va a analizar la solución utilizando un equipo de espectrofotometría, usted tiene que colocar la solución dentro de un contenedor y a ese contenedor le llamamos celda. El ancho de esa celda
influye la cantidad de luz que absorbe. Si la celda es bien ancha, se absorbe más luz, obviamente porque puedes poner más muestras. Si la celda es más estrecha, absorbe menos luz, obviamente porque puedes colocar menos muestras. Y por último, depende de la concentración que tú tienes de la sustancia. Si la sustancia absorbe mucha radiación, pues, y tú tienes mucha cantidad de esa sustancia, pues la cantidad que absorbe es más alta. Si tú tienes poquita cantidad de la concentración de la sustancia, pues la cantidad de luz que absorbe, ¿verdad?, es pequeña. La ley considera estos tres como los factores principales que influencian la cantidad de luz que absorbe una sustancia. Existen otros factores que van a afectar la absorbancia, que son ¿cuáles? La longitud de onda donde se lee la muestra. Yo puedo analizar mi muestra a 500 nanómetros. Yo le digo al equipo que él tire radiación únicamente de esa longitud de onda. ¿Ok? Y ahí mi muestra puede absorber un poco. Pero si yo me muevo a otra longitud de onda, ponte 550, la cantidad de luz que absorbe la muestra puede ser igual o puede ser mayor o menor. Por eso es que la longitud de onda influye. Pero como es un parámetro que yo puedo ajustar, pues eso no se incluye dentro de la ley de Beer. Además que es un parámetro variable. El disolvente donde tú preparas la muestra, donde tú preparas la solución, también va a influenciar la cantidad de luz que absorbe. Idealmente uno busca que en la longitud de onda donde tú vas a hacer tu experimento, el disolvente no absorba radiación para minimizar este factor que puede afectar la absorbancia. Así que ya conocemos la ley de Beer. Y sabemos que depende de tres factores: del épsilon, del ancho de la celda y de la concentración. Antes de que se desarrollara el concepto de Beer, no se medía o no se utilizaba la absorbancia. Y lo que se medía era lo que se llamaba transmitancia, que no es otra cosa que la cantidad de luz que una muestra no absorbe, o sea, que la cantidad de luz que la muestra deja pasar. Un aspecto bien importante es que la transmitancia no va a ser proporcional a la concentración como lo es la absorbancia. Según el modelo de Beer, la absorbancia es proporcional a la concentración y al épsilon y al ancho de la celda. Pero la transmitancia no lo es. Así que cosas que debemos conocer de la transmitancia, pues mira, se mide en por ciento. ¿Ok? Para tú cambiar de transmitancia a absorbancia, tú vas a utilizar esta fórmula que la debes copiar, donde tú dices que la absorbancia de una solución es igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia. Importante, este por ciento tú lo colocas según te lo da. Si es 10%, tú colocas el 10. No tienes que cambiarlo a decimal ni nada. El valor que te dan de transmitancia, que ya está en por ciento, tú lo colocas dentro de la fórmula, le sacas el logaritmo y le restas ese valor a 2. La imagen superior lo que nos pretende es demostrar cómo se ve la transmitancia de una radiación. Fíjate que la radiación viene antes de colocarse en la muestra o chocar con ella o interaccionar con ella. Viene con una intensidad, por eso se ve rojito más oscuro. Interacciona la radiación con la muestra, esta no la absorbe toda, deja pasar una parte, pero fíjate que la intensidad con la que sale no es igual que la que entra. Por lo tanto, esto nos dice que la muestra absorbió una cantidad de luz y dejó transmitir o dejó pasar otra porción de esa luz. Cuando uno hace un experimento en el que uno interesa medir la cantidad de luz que absorbe o transmite una sustancia, este no está libre de algunos errores. Por ejemplo, cuando la luz viaja por el aire y choca con la celdita, al cambiar la luz de medio, porque está viajando por el aire y luego choca con un material, la luz puede desviarse, producto de reflexión, producto de
lo que se llama dispersión, que en inglés se conoce como scattering. Y también puede ocurrir de que la partícula no absorba la radiación, sino que la desvíe. ¿Ok? Así que estos fenómenos, tanto de dispersión, de reflexión, como también puedes tener fenómenos de absorción, porque tú puedes tener presentes otros componentes aparte del analito o aparte de la sustancia que tú quieres estudiar, que lamentablemente también absorban radiación. Y al absorber radiación, pues va a haber entonces que la cantidad de luz que tú ves que se absorbe no necesariamente se le atribuye únicamente a tu molécula de interés, ya que puede haber otras especies presentes que la absorban. Y esas especies se le llaman interferencias. ¿Okay? Bien, de la misma manera, tú puedes tener especies que no absorban radiación y tú no puedes decir entonces que no están presentes esas especies, porque que no la absorban no quiere decir que no se encuentran, simple y llanamente que a esa longitud de onda no absorben radiación. Así que estos son algunas fuentes de error que puede tener el experimento que tú haces cuando deseas medir la cantidad de luz que absorbe o transmite una sustancia. Cuando vamos al espectrofotómetro, que es el equipo que se utiliza para medir la radiación o la cantidad de luz que absorbe, este tiene 4 componentes básicos. ¿Ok? Consta de una fuente de luz. Yo necesito que para que la muestra absorba luz, tengo que proveer la fuente de la luz. Así que esto se consigue con una lámpara, que dependiendo de la región donde tú estés trabajando, es el material que está hecha la lámpara. Necesitamos un monocromador. La lámpara emite radiaciones de diferentes longitudes de onda. Para que tengas una idea, una analogía, vamos a suponer que la fuente de luz es una lámpara de luz visible. Sabemos que esa luz visible tiene varios componentes. Tiene un componente rojo, componente anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, por mencionar algunos. Pero pues yo no veo esos componentes. Todos viajan unidos, ¿verdad?, en lo que yo veo como la luz visible o la luz blanca. Pues ¿qué pasa? Mi muestra necesita de uno de esos componentes para absorber luz. No necesita que yo le pase todos los componentes de la luz. Así que yo necesito de un aparato que me seleccione la longitud de onda que yo quiero que vaya hacia la muestra. O sea, yo quiero que el color rojo, que tiene una longitud de onda, sea el que vaya a la muestra, porque mi muestra absorbe en esa longitud de onda. Pues el monocromador es el que se encarga de romper la luz en los diferentes componentes que viajan y seleccionar cuál es el que va a ir directamente al compartimiento o la cerdita donde se encuentra la muestra. Aquí se nos presenta cuánto es el ancho de la muestra en términos de la cerdita, que era la letra B. Obviamente cuando la luz llegue, la muestra absorbe parte de la luz y deja pasar otra parte de la luz, y la luz que deja pasar la muestra es detectada en, valga la redundancia, un detector. El último componente que me hace falta, que no está aquí, es el metro. Esa cantidad de luz que absorbe y que el detector registra, pues yo la necesito ver en un número que yo pueda entender. Y ese número me lo da el metro o el medidor, ¿verdad?, que es el que me va a presentar el valor de la lectura. Entonces vamos a ver, mire. La animación que yo les voy a presentar a continuación, usted la puede encontrar, ¿verdad?, en estas dos direcciones que usted va a tener en su presentación. La de arriba le permite a usted manejar la animación desde su browser. La segunda se la presenta también, pero es automáticamente controlada. Usted solamente tiene que acceder a la página y la animación va a correr por su cuenta. Y la puede hasta descargar en un video en archivo formato MP4. Así que yo la voy a correr desde la presentación.
está tomado de la Universidad de Cataluña en España. Y esta nos hace un poquito de repaso de los conceptos que ya hemos visto. Nos habla de la radiación, que viaja en forma de onda, por lo tanto tiene una longitud de onda. ¿Okay? Que es lo que dice la teoría, ¿verdad?, de la dualidad de la luz, que ella se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. Nos presenta brevemente el espectro electromagnético para que entendamos de que las diferentes regiones del espectro se constituyen por unas longitudes de onda en específico, o sea, la radiación en estas regiones va a tener una longitud de onda dada. Así que nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, en la región visible. Nos habla un poquito de lo que es la transmitancia, que es lo que compara la intensidad de la luz que sale versus la intensidad que entra, y lo que es la absorbancia. Nos habla de la ley de Beer. ¿Okay? Y aquí nos muestra el concepto de cuando una muestra absorbe. Si yo la coloco, fíjate que la cantidad de luz que ella transmite cada vez que yo le añado más y más gotitas es menor, ya que la ley de Beer dice que va a depender de la concentración. ¿Okay? Si no tengo sustancia, pues transmite el 100% porque no hay nada que absorba. Comienzo a añadirle sustancia y fíjate cómo la cantidad de luz que transmite es menor. O la absorbancia es mayor, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en un momento dado yo te había mencionado de que había varios factores que no se consideraba la ley de Beer, pero que afectaban la cantidad de luz que absorbe una sustancia? Pues uno de esos factores era la longitud de onda. Puedes observarlo aquí. ¿Qué pasa? Fíjate que a una longitud de onda la muestra va a absorber más radiación que en otra. Por lo tanto, dependiendo de dónde tú realices el análisis, a qué longitud de onda tú lo quieras hacer, es que va a influenciar la cantidad de luz que absorbe la muestra, porque no absorbe lo mismo en las diferentes longitudes. Por eso siempre en estos análisis de espectrofotometría se busca el largo de onda máximo donde la solución absorbe la mayor cantidad de luz. Vamos a ver los componentes. Predecíamos que el primer componente de un equipo era la fuente de luz. Usted puede tener dos fuentes de luz. Una, normalmente la espectrofotometría trabaja en dos regiones del espectro, en la región visible y en la región ultravioleta. Dependiendo de la región en que usted esté haciendo su análisis, es la lámpara que usted va a utilizar. La lámpara para la región visible es básicamente un bulbo como el que teníamos antes, incandescente, que había en las casas de los abuelos y de los papás de uno. Ahora todo se ha movido a otro tipo de bombilla. O en la región ultravioleta tiene su lámpara específicamente, ¿verdad? Que es una lámpara de un material que se llama deuterio. Y esta es básicamente una lámpara térmica que emite luz por calentamiento. ¿Qué ocurre? La lámpara emite luz en diferentes longitudes de onda y el monocromador se encarga de descomponer esas longitudes de onda una a una. En lugar de viajar como un todo, se encarga de separarla en los diferentes componentes. Entonces, una vez ya uno sabe qué radiación es la que uno quiere, pues el monocromador lo que hace es que sencillamente filtra para dejar pasar única y exclusivamente la radiación que yo le indique de un largo de onda o de un color en específico, mientras que las otras son removidas o filtradas fuera para que no lleguen entonces a la muestra. Las celditas donde usted coloca la muestra, pues dependiendo de la región donde usted trabaje, es el material. Si usted trabaja en la región visible, usted puede usarla de cuarzo, las puede usar de vidrio y las puede usar de plástico, que eran las que normalmente nosotros usábamos, porque estos tres materiales no absorben radiación en la región visible. En la región ultravioleta, pues ya es diferente la cosa. El cuarzo no absorbe radiación, pero el vidrio sí, y el plástico ni le cuento. Absorbe mucho más.
El detector, pues sencillamente lo que hace es que la luz que no absorbe llega al detector, donde básicamente es un plato. La luz golpea ese plato y le arranca un electrón y lo dirige hacia otro plato donde hay más electrones y se arrancan más y más y más electrones hasta que llega al final. El detalle es que cada vez que arranca los electrones se produce una corriente eléctrica más grande. Con que sepa el nombre de los componentes es suficiente, no tiene que saber el principio de la técnica en este momento. Aquí los vamos a ver todos trabajando en conjunto a continuación. La fuente de luz. El monocromador descompone esa luz en todas las longitudes de ondas y se selecciona una, la cual va a la muestra absorbe un poco, deja pasar otro poco, y lo que no fue absorbido llega al detector y él nos lo va a presentar como una corriente eléctrica cambiada a un valor que yo tengo que entender, que es, por ejemplo, absorbancia. ¿Ok? Ahí los tiene todo trabajando al unísono. Bien. Ahora, para nosotros podemos tomar ventajas de la ley de Beer, ya que si yo sé que la sustancia absorbe radiación, yo puedo preparar diferentes soluciones de ciertas concentraciones que yo conozco y le puedo medir su absorbancia. Y voy a ver que si yo grafico la absorbancia medida en función de la concentración de las soluciones, yo voy a tener una relación lineal. Esa relación lineal tiene una ecuación igual a y es igual a mx más b. Esto nos debe recordar lo que vimos en el experimento de Excel en un momento dado. Si yo tengo esa gráfica y a mí me trae un desconocido que sé que tiene la sustancia que yo deseo, pero no sé cuánto hay, yo entonces puedo medirle la absorbancia a ese desconocido y usando la ecuación de la línea yo puedo calcular cuánto es la concentración que hay de esa sustancia en esa solución. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. Ahora, eso que vimos en el slide anterior, para nuestro experimento nos va a permitir determinar la concentración de cromato en las soluciones de cromato de plata. O sea, yo voy a preparar una serie de soluciones que tienen cromato de plata, ¿verdad? O que tiene el ion cromato, por ponerlo, ¿verdad?, de manera general. Y entonces le voy a medir la absorbancia. Y con un desconocido voy a determinarle su concentración, lo que me quiere decir que voy a necesitar repasar un poquito los conceptos del experimento de Excel en cómo se hace una gráfica de concentración versus absorbancia para saber entonces cómo determino la concentración del desconocido. Ahora, ese desconocido que me da la concentración de cromato, ¿cómo esto me permite determinar el KPS? Porque ese era el objetivo de mi experimento. Pues tengo que irme a la expresión de KPS y a la reacción. Si te fijas, la reacción, lo que me dice a mí cuando yo la veo, es que la cantidad de plata que hay es el doble de la cantidad de cromato. O sea que si yo soy capaz de determinar la concentración de cromato con la gráfica, al multiplicar esa concentración por 2, yo tengo la concentración de plata. Ya sabiendo entonces la concentración de cromato y sabiendo la concentración de plata, puedo entonces sustituirlas en mi expresión de KPS para el cromato de plata y calcular cuánto es el KPS para dicha sal poco soluble. O sea que es una manera indirecta. Primero mido una especie y luego, si sé su concentración, puedo saber la concentración de plata
y luego con ello sustituir dentro de la expresión de KPS. Así que eso es básicamente lo que se va a hacer en esta ocasión. Bien, jóvenes, pasando al procedimiento que se realizaba en la parte práctica de este experimento, a nosotros se nos daban ya preparadas las soluciones de cromato. La preparación de estas soluciones se realizó como según aparece descrita en su manual, específicamente en la página 127. Importante, para tener iones de cromato usamos una sal que se disolviera en agua completamente, y para eso usamos cromato de potasio. La concentración que se calcule de cromato de potasio va a ser igual a la concentración de cromato para que entonces usted pueda realizar las partes de su experimento y de su reporte. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se realizó? Pues mira, se tomó una solución cuya concentración original de cromato de potasio era 0.0024 molar. Esa era una solución madre, una solución ya lista. Esta concentración equivale, como ya se dijo anteriormente, a la concentración de cromato. De esa solución se sacó 1 mililitro y se pasó a un matraz volumétrico de 100 y se completó hasta la marca con agua. La segunda solución se preparó sacando 5 mililitros de esta solución y colocándolo en un matraz de 100 y completando hasta la marca con agua. Y así sucesivamente la tercera y la cuarta solución estándar. ¿Ok? Para calcular sus concentraciones vamos a utilizar la fórmula de dilución de molaridad 1, volumen 1, es igual a molaridad 2, volumen 2, donde M1 es la concentración que aparece en la parte superior, el volumen 1, el volumen de la alícuota, y el volumen 2, el volumen final. Y de ahí usted despeja para molaridad 2 y calcula sus 4 concentraciones. ¿Ok? Bien. Cuando se hacía el procedimiento, además de las 4 soluciones estándares, nosotros leíamos lo que se conoce como un blanco. Un blanco no era otra cosa que una celdita con agua, porque el agua fue el disolvente que se utilizó para preparar las soluciones. Siempre se le decía que no tocaran en la celdita con las manos, porque sus manos tienen grasa, y la grasa de las manos se le podía pegar a la celda, y cuando la luz llega, encuentra la grasa de sus manos y se desvía, como el efecto de dispersión o scattering que explicamos en la teoría. Entonces, para evitar eso, nosotros limpiábamos la celdita con un pañuelito para remover cualquier cosita que accidentalmente un estudiante lo hubiera tocado. Las soluciones se leyeron en transmitancia para que usted pudiera luego las pueda posteriormente cambiar a absorbancia. Y se leyó el blanco, el estándar 1, 2, 3, 4 y el desconocido. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos aquí una animación. Vamos a ver cómo se hubiera hecho si nosotros lo estuviéramos en el laboratorio. ¿Ok? Bien. Lo primero que se hace es que se va a hacer lo que se le llama un barrido. Vamos entonces, había un equipo parecido a este, a un espectrofotómetro. Y nosotros lo que hacíamos, confirmábamos a qué longitud de onda absorbía el cromato. Para hacer eso se tomaba una celdita que, como era en la región visible, era plástica. Se colocaba en el equipo. Y donde decía modo de espectro se iba corriendo. Y vea la gráfica superior según yo le voy dando a las diferentes longitudes de onda. ¿Ve? Va a ver cómo arriba aparece un puntito que luego lo vamos a conectar con una línea. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que nosotros íbamos a buscar cuál era el lambda máximo o el punto más alto donde el compuesto absorbía, para que entonces cuando colocáramos las demás soluciones, enfocarnos única y exclusivamente en este punto de donde ocurre la mayor cantidad de absorbancia o de absorción de luz. Importante, en la animación nos da un largo de onda que no es el de cromato. Recuerde que esto es una animación general. El largo de onda de cromato estaba en la región visible. ¿Ok? Ahora mismo no recuerdo la longitud de onda, debe estar en su procedimiento. No sé si era 4 o algo, pero en su procedimiento está.
¿Ok? Aquí nos pide que coloquemos la longitud de onda que se ve en este espectro ultravioleta, que es 220 aproximadamente. Bien. Y ahora, después que se hacía eso en el laboratorio, íbamos a correr, ¿verdad?, las diferentes soluciones. Aquí tenemos 3, recuerde que usted tiene 4. Estas son de concentraciones diferentes, son genéricas para nosotros, para que usted vea cómo se hace. Pues mira, se colocaba primero la solución más diluida o la de menor concentración, que debía ser su estándar 1. Y usted le dice que lea. Y este lee la absorbancia. Luego de esto, corríamos el estándar 2. Si oye algo en el fondo es mi hijo. Luego el estándar 3. Fíjate cómo se va haciendo la gráfica. ¿Ok? Entonces, esto usted lo tiene que hacer en Excel. Como ya se le explicó cuando hicimos precisamente ese experimento, una regresión, donde usted va a tener una ecuación de la fórmula Y es igual a mx más b. Aquí le puso A y C para indicar absorbancia y concentración, pero es la forma tradicional de Y y de X. Ahora uno lee el desconocido. Y uno viene y le da una vez aquí. Y con el valor de la absorbancia, que es Y, usted despeja la ecuación de la línea para X y puede decir la concentración del desconocido. Entonces, sencillamente, vamos a hacer entonces el proceso por aquí, para hacerlo. Vamos a acomodar la calculadora por acá que nos moleste un poco. Vamos a ver la absorbancia. Sería 0.9 menos negativo 0.058, por eso es que cambia a suma, porque son menos. Y eso lo vamos a dividir entre la pendiente, que es 0.027. Y nos da 35.48. Ok. Eso redondeado en lugar decimal es 35.5, que es lo que nos pide aquí. Al primer decimal. O sea que es 35.5. Esto usted lo puede hacer en Excel. Y validamos. ¿Ok? Y nos dice que es correcto. Y ahí sí usted determinaría la concentración del desconocido. ¿Ok? En esta dirección, que este link que aparece aquí a la parte inferior, es donde usted puede visitar esta página para que vea la animación. El video corre por sí solo, para que usted vea cómo se hace. ¿Ok? Bueno, procediendo entonces, ¿qué usted va a hacer? Luego que usted termine, ¿verdad?, o va a ir a Moodle, va a encontrar ahí una serie de datos que ya están puestos por sus nombres, y usted lo primero que va a hacer, utilizando la tabla que ya se le había dicho, va a calcular las concentraciones de cromato. Luego de eso va a hacer una gráfica, o va a determinar la absorbancia, perdónenme, de los valores que yo le pongo en esa tabla en Moodle que están en transmitancia, los va a cambiar a absorbancia. Luego va a hacer su gráfica de absorbancia versus concentración, va a calcular la concentración del cromato en el desconocido de acuerdo a los valores que yo le puse en la tabla en Moodle, y va a calcular el valor de KPS para la sal que se llama cromato de plata. Esto es un ejemplo que yo preparé en Excel, una tabla. Fíjese que usted puede ir construyéndola con los volúmenes finales, calcular la concentración, y aquí tiene para que ponga los 3 valores de transmitancia que se les da para cada solución, y luego le calcula el promedio. Esos promedios son los que usted entonces va a cambiar a absorbancia, y las concentraciones de aquí son las mismas de acá, porque eso no ha cambiado. ¿Ok? Así que tiene que promediar sus 3 transmitancias, y luego con la fórmula que se les explicó en la discusión hace unos minutos atrás, entonces usted cambia esos valores de transmitancia a absorbancia. Va a construir con esos valores de absorbancia y concentración de cromato su gráfica, y le va a hacer su regresión y va a obtener la ecuación de la línea. ¿Ok? Posteriormente, la tabla del desconocido se trata aparte. Me explico.
Cuando usted vaya a Moodle, usted va a ver, por ejemplo, de que el desconocido tiene 3 valores de transmitancia. Pues esos 3 valores de transmitancia, usted los coloca aquí. No los busca un promedio, los coloca aquí. Ve. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que un valor de transmitancia dio 2.4. Ese valor de transmitancia usted lo cambia a absorbancia. Luego, con la ecuación de la línea de la gráfica que yo les mostré hace unos minutos atrás, usted las despeja para X, donde Y es la absorbancia y M y B, pues ya usted lo sabe de la ecuación de la línea. Y usted calcula cuánto sería, vamos a borrar esta fórmula, ¿verdad? Que haciendo la resta y división, eso le daría la concentración de estos primeros valores de transmitancia del desconocido convertidos a las unidades correctas. Así que vamos a sacar esto, vamos a poner esto aquí. Usted haría lo mismo con la transmitancia 2 y la 3, las cambia a absorbancia y calcula las concentraciones despejando la ecuación de la línea. Ahora, para calcular la concentración de plata, es muy fácil, lo habíamos discutido en la explicación. Debemos recordar que la concentración de plata, de acuerdo a la reacción que tiene de disociación, el equilibrio, equivale al doble de la concentración de cromato. O sea que si usted tiene cromato, lo multiplica por 2, eso le da la concentración de plata. ¿Ok? Con esa concentración de plata, usted la pone dentro de la expresión de KPS, la cuadra, coloca la concentración de cromato que usted calculó y aplica entonces la multiplicación correcta y obtiene el valor de KPS. Y eso lo hace para el desconocido 1, para el desconocido 2 y para el desconocido 3 y después los promedios. Y ya entonces su manual le da una tabla para que calcule por ciento de error y le tiene una pregunta adicional en la última página del informe. Todo eso hay que contestarlo y someterlo. Como es nuestro último informe de laboratorio, no tiene que hacer ni discusión ni conclusión. Eso siempre ha sido la tradición conmigo. El último informe no hay discusión ni conclusión. Eso que lo único que usted tiene es que preparar las tablas de vida, someter la gráfica y eso sería todo. ¿Está muy bien? Bueno, mis hijos, antes de terminar, primero que todo, como es nuestro último experimento, ya sea virtual, ¿verdad? Quiero aprovechar para darles las gracias a ustedes por la paciencia, por su compromiso para por lo menos el curso del laboratorio. Yo sé que, ¿verdad?, no es fácil la parte práctica moverla a algo virtual, sobre todo cuando uno está acostumbrado, ¿verdad?, a hacerlo con las manos de uno. Pero deseo expresarle mucho las gracias por toda su cooperación a lo largo de estos mes y pico que ya llevamos fuera, ¿verdad? Lamento mucho que no hayamos podido culminar como quizás Dios mandaba el laboratorio. De verdad que, haciendo el paréntesis, y no porque se esté grabando, tiene mucho potencial. Todos ustedes, no podría descartar ninguno de ustedes, a lo largo de este semestre me han demostrado que tiene un potencial para llegar muy lejos. Así que cultívelo, sígalo trabajando. Tiene que ponerle esfuerzo siempre para hacer las cosas, pero no se desanime si las cosas no salen como usted piensa. ¿Ok? Pero su futuro de verdad es muy prometedor. Hacía años, y estoy siendo conservador, fácilmente 4 o 5 años, y de verdad tendría que remontarme a mi primera sección que tuve hace para el 2007, que no tenía una sección tan buena, en general 2. Y ha pasado, he tenido secciones con buenos estudiantes, pero la conglomeración de tantos talentos buenos como los que estaban en su sección, en verdad no me pasaba hace mucho tiempo. Así que siga cultivando eso, sabe que tiene el potencial de lograr todo lo que usted se proponga, así que no se desanime si las cosas a veces no salen como usted quiere. Parte de triunfar en la vida está en no perder, ¿verdad?, la insistencia o la perseverancia de lograr lo que uno quiere. Se me van a cuidar mucho y será hasta una próxima ocasión.